Mi padre me castigó hasta que me disculpara con su hija favorita. Acepté sin más. Al día siguiente, su sonrisa se borró al ver mi escritorio vacío y mi renuncia. El abogado entró pálido. «Lo publicaste». Mi post lo derrumbó todo. Mi padre me suspendió hasta que me disculpara con mi hermana, la hija predilecta. Yo solo dije, «Está bien». A la mañana siguiente, ella entró pavoneándose en el hospital, esperando celebrar su victoria, hasta que encontró mi escritorio vacío, con mi carta de renuncia cuidadosamente colocada encima. Y el abogado de la empresa, Javier Pérez, corriendo por el pasillo, pálido como el papel, susurrando, «Dime que no lo publicó». No tenía ni idea de lo que había descubierto ni de lo lejos que estaba dispuesta a llegar para detenerlos. No salí de esa sala de juntas porque no tuviera miedo. Salí porque la escena era dolorosamente familiar, solo una versión más ruidosa y pulida de la casa en la que crecí. Mi infancia se desarrolló en una familia que vivía y respiraba medicina y negocios. Mis padres construyeron el grupo médico Harwell a partir de una sola clínica hasta convertirlo en una red regional. Y desde que tengo memoria, nuestra mesa a la hora de la cena sonaba más como una reunión de estrategia que como una comida familiar. Desde el principio, Camila encajó perfectamente en su visión. Como la primogénita, era todo lo que un brillante folleto de hospital celebraría. Inteligente, extrovertida, hermosa, la hija que encantaba a las enfermeras a los 8 años y a los donantes a los 16. Los adultos se inclinaban, le daban una palmadita en el hombro y decían, «Ahí está, la heredera natural de Harwell». Lo dijeron tantas veces que Camila empezó a creer que era genético. Yo, por otro lado, era la callada, la niña que pasaba el recreo en la biblioteca, a la que le gustaban más los números que los aplausos, que no lloraba fácilmente y no montaba escenas. Mi padre me llamaba confiable, de la misma manera que alguien podría describir un archivador o un congelador de laboratorio, útil, estructurada y completamente olvidable hasta que se la necesitaba. Cada vez que la familia se topaba con un obstáculo, problemas de matemáticas, documentos fiscales, formularios de seguros, cualquier cosa demasiado técnica o tediosa recaía sobre mí. «Elena puede encargarse», decían. Y podía. Pero las cosas que hacía bien desaparecían en el silencio, mientras que las cosas que Camila simplemente intentaba se convertían en los titulares de la familia. Cuando gané mi primer premio estatal de ciencias, papá me felicitó, pero inmediatamente añadió, «Sabes, tu hermana nos ayudó a asegurar ese nuevo socio pediátrico hoy. Ese es el tipo de impacto que lleva al hospital más alto». Cuando obtuve una beca completa para la universidad, les dijo a los vecinos lo orgulloso que estaba. Pero de alguna manera, la conversación siempre se desviaba hacia lo carismática que se estaba volviendo Camila. Y cuando entré en la Facultad de Derecho, especializándome en cumplimiento normativo en salud, de todas las cosas, me estrechó la mano, pero dijo, «Los instintos de liderazgo de Camila, eso es lo que dará forma a nuestro futuro». Cada logro mío parecía existir solo para enmarcar los suyos. La única persona que siempre se opuso a este desequilibrio fue mi madre, Isabel. Ella me veía a mí, no la versión de mí que era conveniente, sino la real. Ella era la que se quedaba despierta hasta tarde conmigo durante las ferias de ciencias. La que metía notas escritas a mano en mis libros de texto. La que susurraba, «No necesitas aplausos para ser excepcional, mi niña». Ella era el equilibrio silencioso para la ambición implacable de mi padre. Y luego, hace 5 años, el cáncer se la llevó, rápida y cruelmente, sin previo aviso. Ese fue el momento en que la familia finalmente se desequilibró. Sin mamá, papá se aferró a Camila como a una balsa salvavidas, como si ponerla en el centro de atención pudiera llenar el espacio que mamá solía ocupar. Camila absorbió la atención sin esfuerzo. Estaba hecha para eso. Mientras tanto, yo me convertí en el receptáculo de toda frustración, de cada malentendido en casa, de cada tensión en el trabajo, de cada falla en el imperio que estaban desesperados por mantener unido. No importaba que yo fuera la que resolvía en silencio los problemas operativos que nadie más notaba. No importaba que yo fuera la que podía caminar por la trastienda de Harwell y ver cada eslabón débil antes de que se rompiera. Para papá, yo era la hija que no lo necesitaba, la que estaría bien por su cuenta. Y de alguna manera, eso se convirtió en un permiso para ignorarme por completo. Para cuando me gradué de la Facultad de Derecho y regresé para unirme a Harwell Medical, mi posición estaba clara.
Yo era la hija técnica, la constructora tras bastidores, la que se aseguraba de que la estructura no se derrumbara. Camila era la de los folletos, la que daba recorridos a los donantes, el rostro que los medios presentaban cada vez que Harwell era noticia. En las galas familiares, papá la presentaba con una mano en su espalda y un orgulloso movimiento de barbilla, nuestra futura directora de crecimiento. Al presentarme a mí, señalaba hacia el equipo de operaciones y decía algo como, Elena nos mantiene en cumplimiento y organizados. Siempre se sintió como el equivalente verbal a darle una palmadita a un perro en la cabeza. Incluso dentro de la empresa, la jerarquía se hizo obvia. Yo escribía políticas, Camila cortaba cintas. Yo negociaba complejos marcos legales, ella posaba para las fotos. Yo mantenía al hospital fuera de escándalos, ella era celebrada por expandir la marca. Y cada vez que alguien preguntaba por qué no estaba en el escenario con ella, papá se reía ligeramente y decía, Elena prefiere quedarse detrás del telón. Ahí es donde hace su mejor trabajo. Hacía mi mejor trabajo, sí, pero no porque prefiriera estar oculta. Era porque alguien siempre se aseguraba de que me quedara allí. Mirando hacia atrás, creo que el despido, la sonrisa burlona, no fue el comienzo de la historia. Fue el eco final de una infancia estructurada en torno a una sola regla, Camila brilla y Elena apoya. Y tal vez por eso salir de la sala de juntas se sintió menos como un castigo y más como una liberación. En Harwell Medical, yo era la hija que construyó los cimientos sobre los que todos pisaban, pero solo una de nosotras fue invitada a subir al escenario, y nunca fui yo. Para cuando cumplí 32 años, mi lugar dentro de Harwell Medical se había cristalizado en algo a la vez innegable e invisible. Había ascendido a directora de cumplimiento y riesgos. Un título que sonaba pesado en el papel pero se sentía extrañamente ligero dentro de una familia que medía el valor por titulares y sesiones de fotos. Aún así, me volqué en el trabajo, no para impresionarlos, sino porque alguien tenía que preocuparse por las partes que nadie más quería ver. Construí la división de cumplimiento desde cero. Cuando llegué por primera vez, los sistemas de Harwell eran un mosaico de políticas obsoletas, capacitación inconsistente y migraciones de software a medio terminar que representaban más riesgo que protección. A lo largo de los años, reconstruí todo, matrices de riesgo, controles de calidad, auditorías internas, salvaguardas de la ley IPAA, canales de denuncia y monitoreo en tiempo real que realmente marcaban patrones poco éticos antes de que hicieran metástasis. Mi trabajo no era glamoroso, pero fue la razón por la que Harwell logró evitar 3 demandas catastróficas que podrían haber desangrado a toda la red. El patrón de procedimientos innecesarios de un cirujano fue detectado a tiempo. Un departamento que facturaba 2 veces por unidades de anestesia fue cerrado antes de que la aseguradora se diera cuenta. Un intento de violación de datos dirigido a nuestra clínica pediátrica fue bloqueado gracias a un protocolo de firewall que yo había insistido en actualizar. Las inspecciones federales que solían hacer sudar a los administradores finalmente se volvieron rutinarias, casi aburridas. Nuestras puntuaciones subieron al nivel más alto, y los inspectores comenzaron a referirse a Harwell como el sistema modelo que otros hospitales deberían imitar. Pero fuera de mi pequeño departamento, casi nadie sabía por qué. Las enfermeras y los asistentes médicos confiaban en mí de una manera que no confiaban en los ejecutivos. Me susurraban sus preocupaciones porque sabían que no los forzaría a realizar pruebas innecesarias para mejorar los ingresos. Había protegido a más que a los pacientes, había protegido a las personas que realmente realizaban la curación. Mientras tanto, Camila estaba ocupada convirtiéndose en el rostro de Harwell. Mientras yo trabajaba en las políticas, ella creaba campañas, vallas publicitarias elegantes, impulsos en redes sociales, un programa de bienestar acelerado diseñado para atraer a pacientes más jóvenes con la promesa de diagnósticos rápidos y de bajo costo. Salía en televisión al menos 2 veces al mes hablando de trayectorias de crecimiento y de una marca centrada en el paciente. Su cabello siempre perfecto, su voz siempre brillante. Las revistas locales escribían artículos sobre ella, la visionaria detrás de la expansión de Harwell, la estrella en ascenso de la atención médica de Colorado, la mujer que reimagina la medicina moderna. Y cada vez, las citas de mi padre se volvían más y más extravagantes. Camila es el corazón estratégico de Harwell, le dijo a un reportero, como si leyera un guión que había ensayado durante años. Heredó la gracia de su madre y mi instinto para el liderazgo. Y yo a menudo leía estos artículos en silencio, notando la única línea donde mi nombre aparecía ocasionalmente, una nota al pie, una ocurrencia tardía,
Elena Harwell supervisa las operaciones de cumplimiento. Sin detalles, sin reconocimiento, solo una línea que sonaba como si llevara la cuenta de los archivadores. La ironía era casi cómica. Camila construía la imagen. Yo construía la infraestructura que evitaba que esa imagen se derrumbara. Pero en Harwell Medical, y en la mente de mi padre, la imagen era el imperio. Así que Camila ascendía, y yo sostenía la escalera firmemente debajo de ella, invisible. La brecha entre nosotras se ensanchaba con cada discurso de gala, cada almuerzo de la junta, cada anuncio de asociación con su rostro sonriente. En el trabajo, se convirtió en rutina. Ella entraba tarde a las reuniones, ofrecía ideas audaces pero superficiales y se iba temprano para apariciones en los medios, mientras yo me quedaba para traducir sus promesas en algo legalmente viable. La gente asumía que yo prefería las sombras. No se daban cuenta de que me habían criado allí. Una noche, esa verdad me golpeó más fuerte de lo habitual. Eran más de las 11 de la noche, y los pasillos del hospital se habían sumido en esa quietud espeluznante que solo tienen los edificios médicos, el pitido constante de los monitores, carros rodando en la distancia, el anuncio ocasional por el intercomunicador que llegaba desde otro piso. Estaba en mi oficina de paredes de cristal, rodeada de informes de riesgo esparcidos sobre mi escritorio como un mapa de batalla. Una discrepancia en las cifras de codificación trimestrales había llamado mi atención más temprano y no podía dejarlo pasar. Los patrones nunca mentían. La gente sí. Estaba revisando registros de auditoría, destacando anomalías, reescribiendo partes de un informe de cumplimiento para la sesión ejecutiva de la mañana siguiente. Trabajo por el que nadie me agradecería, pero que muy probablemente le ahorraría millones a Harwell. Tenía los ojos secos, la cola de caballo se me estaba deshaciendo y mi cena era una barra de proteínas olvidada en algún lugar bajo los papeles. Me recliné, frotándome las sienes, y miré por la ventana hacia el estacionamiento de visitantes. Fue entonces cuando la vi. Camila, riendo con dos miembros del personal de marketing, pavoneándose por el estacionamiento con su abrigo a medida, sus tacones haciendo clic como si caminara por una pasarela. El hospital acababa de comprarle un nuevo auto deportivo eléctrico como incentivo de retención. Los faros se encendieron cuando lo desbloqueó, proyectando un brillante resplandor blanco sobre el concreto. Se deslizó en el asiento del conductor, su cabello brillando bajo las luces de la calle, y se alejó en la noche como la estrella de una película. Observé cómo sus luces traseras se desvanecían en la oscuridad mientras las luces de mi oficina se reflejaban débilmente en el cristal, yo adentro. Aún trabajando, aún manteniendo todo unido, aún invisible. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que se abría la más pequeña fisura dentro de mí. Un reconocimiento silencioso de que no importaba cuánto construyera, protegiera o reparara, siempre sería presentada como la hija que mantiene las cosas organizadas, la hija detrás del telón. La hija que asumían que nunca se iría. No tenían idea de lo cerca que estaban de equivocarse. La noche que vi a Camila deslizarse fuera del estacionamiento en su flamante auto deportivo, no tenía idea de cuán rápido se pudriría el brillo de su última victoria una vez que escarbara bajo la superficie. La primera grieta apareció 2 días después, durante lo que debería haber sido una auditoría interna de rutina de nuestra nueva asociación de seguros, la misma que Camila había exhibido con orgullo en todos los medios de comunicación de Colorado. En el papel, el acuerdo era deslumbrante: mayores reembolsos, opciones de cobertura ampliadas, flujos de trabajo de facturación simplificados. Pero en el momento en que abrí el archivo del contrato y comencé a revisar los apéndices, algo se retorció en mi estómago. El lenguaje era demasiado pulido, demasiado vago en los lugares que importaban, demasiado generoso de las maneras equivocadas. Había visto este patrón antes. También había visto hospitales colapsar por ello. Cuanto más leía, más revelaba el contrato sus dientes. Oculta dentro de la estructura de reembolso había una cláusula que fomentaba la codificación al alza, asignar códigos de diagnóstico de mayor pago para condiciones que no eran graves. Otra sección incentivaba a los médicos a extender las estancias de los pacientes bajo el pretexto de observación mejorada, incluso cuando los pacientes estaban clínicamente listos para el alta. Y luego estaba la cuota, una línea escalofriante escondida debajo de una tabla de métricas de rendimiento. Si Harwell no cumplía con los aumentos de ingresos proyectados, el socio asegurador podría imponer sanciones financieras o retener los reembolsos de bonificación.
Era el tipo de cláusula escrita por personas que entendían exactamente cómo convertir la desesperación en un arma. Bajo la brillante marca que Camila vendió a la prensa, esto no era una asociación. Era una trampa, una que podría destruir tanto a los pacientes como al personal. No quería sacar conclusiones precipitadas, así que pasé la semana siguiente recopilando contexto en silencio. Al tercer día, 2 residentes, estresados y vacilantes, tocaron a mi puerta. La cerraron detrás de ellos y se sentaron, jugueteando con sus tarjetas de identificación. Doctora Harwell, susurró uno, nos están presionando para que ordenemos muchas más imágenes de las que normalmente haríamos. Laboratorios también. Cosas que no tienen sentido clínico. El otro asintió. Nuestro médico tratante dijo que es parte de la nueva iniciativa para fortalecer los reembolsos. Nos sentimos incómodos. No dijeron el nombre de Camila, pero no era necesario. Sus huellas dactilares estaban por todas partes en cualquier cosa que prometiera aumentos de ingresos. Después de que se fueron, abrí el panel de análisis y extraje datos de los últimos 6 meses. A primera vista, todo parecía normal, hasta que filtré por departamento. Fue entonces cuando el patrón me golpeó como un puñetazo en las costillas. El volumen de imágenes de diagnóstico se había disparado un 40%. Las estancias de observación nocturna habían aumentado en 3 clínicas diferentes. Los códigos de facturación de alta gravedad aparecían en lugares que nunca los habían usado antes. Aún más perturbador, los cambios comenzaron exactamente una semana después de que el contrato de asociación de Camila entrara en vigor. Los patrones no mienten, la gente sí. Indagué más a fondo. Registros de correo electrónico, transcripciones de reuniones, memorandos del equipo de facturación, y entonces lo encontré, la prueba irrefutable. Una cadena de correos electrónicos internos de Camila al departamento de facturación marcada como alta prioridad, necesitamos ser más flexibles con la codificación para proteger los flujos de ingresos durante los 2 primeros trimestres. Si una condición cae en una zona gris, codifiquen hacia arriba. Debemos demostrar un sólido desempeño financiero para mantener nuestra influencia con nuestros socios aseguradores. Hagamos lo necesario. Flexible. Zona gris. Hagamos lo necesario. Era fraude corporativo de manual, disfrazado de lenguaje de marketing, y lo había firmado con una carita sonriente. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, mirando la pantalla, sintiendo algo afilado y helado instalarse en mi pecho. Esto no era un malentendido. No era una ejecución descuidada. Era un esquema deliberado y sistémico. Y si los auditores federales lo encontraban antes de que nos autodenunciáramos, Harwell Medical no solo enfrentaría multas, podríamos perder contratos de seguros, enfrentar exposición penal y colapsar. Y como yo era la directora de cumplimiento y riesgos, la culpa recaería directamente sobre mis hombros. Esa noche, me quedé en mi oficina hasta después de la medianoche preparando lo que se convertiría en un informe interno de 80 páginas. Describía cada irregularidad, cada código inflado, cada violación de política, cada tendencia de datos que apuntaba a un fraude de seguros coordinado. Verifiqué 3 veces cada cita, cada apéndice, cada correo electrónico con marca de tiempo. Cuando finalmente envié el informe, no lo envié en silencio. Se lo envié a mi padre, a la junta directiva y al comité de ética simultáneamente. Adjunté una recomendación formal, suspensión inmediata de la iniciativa de reembolso acelerado. Auditoría externa completa e independiente. Divulgación voluntaria a los reguladores y socios de seguros. En 1 hora, mi padre convocó una reunión de emergencia. Ni siquiera me miró cuando entré en la sala de conferencias. Camila ya estaba allí, con la cara roja y furiosa. En el instante en que papá terminó de leer por encima el informe, ella explotó. ¿Estás loca? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estás saboteando todo lo que papá y yo construimos. Siempre haces esto. Buscas problemas porque no sabes cómo manejar el éxito. Su voz retumbó en las paredes de cristal. Los ejecutivos miraban la mesa. Mi padre finalmente me miró, pero no había calidez, ni confusión, solo decepción pulida en algo más afilado. Elena dijo lentamente, ¿por qué insistes en hacer todo tan complicado? Complicado. Esa era la palabra que había usado toda mi vida. No cuidadosa,
no minuciosa, no ética, solo complicada. Detrás de su tono había una acusación más antigua que cualquiera de nuestros títulos de trabajo. Que yo era la hija que siempre creaba tormentas donde él quería sol. Que yo era la razón por la que la armonía se rompía. Que si tan solo me quedara callada, mirara hacia otro lado, lo dejara pasar, todo sería más fácil. Pero, ¿más fácil para quién? ¿Para Camila? ¿Para él? ¿Para un hospital que se estaba convirtiendo lentamente en una máquina que exprimía dinero de las personas que confiaban en nosotros? Miré al hombre que me enseñó a cuidar de los pacientes antes que de las ganancias. Y por primera vez, me di cuenta de que no quería la verdad. Quería obediencia. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó quieto. No enojado, no herido, solo quieto. Como la calma antes de algo irreversible. Aún no lo sabían, pero ya me habían perdido. La reunión de emergencia de la Junta se sintió menos como una reunión profesional y más como un tribunal organizado para un veredicto predeterminado. Entré en la sala de conferencias de paredes de cristal con mi carpeta de pruebas bajo el brazo, creyendo todavía tontamente que los datos, la ética y la ley importarían. No importaron. No en esa sala. No con esa gente. Los miembros de la Junta estaban sentados rígidamente, sus ojos moviéndose entre sus copias impresas de mi informe de 80 páginas y la expresión de mi padre, como si esperaran señales sobre cuán indignados debían estar. Mi padre estaba de pie a la cabeza de la mesa, con las manos apoyadas en la madera pulida, la mandíbula apretada. Camila estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados, su expresión una mezcla perfecta de triunfo e inocencia herida. Cuando mi padre finalmente habló, no mencionó la codificación fraudulenta, la duración inflada de las estancias ni los correos electrónicos incriminatorios. Se centró en algo completamente diferente. Este informe dijo, sosteniendo el documento entre dos dedos como si estuviera contaminado, ha creado un pánico innecesario entre el personal. Ha dañado la moral del equipo, socavado el liderazgo y puesto en peligro relaciones clave con nuestros socios. En ese momento, me di cuenta de que no estaban enojados porque el esquema existiera. Estaban enojados porque yo lo había expuesto. Un miembro de la Junta se aclaró la garganta. Elena, esperamos que nuestros ejecutivos presenten soluciones, no negatividad. Otro añadió, el tono importa. Este tipo de crítica agresiva puede desestabilizar a todo un departamento. Los miré, incapaz de procesar cómo habían logrado torcer la evidencia de un posible fraude criminal en una conversación sobre mi tono. Luego mi padre asestó el golpe final, con la solemnidad de alguien que finge odiar lo que está a punto de decir. Elena, no nos dejas otra opción. Con efecto inmediato, quedas suspendida por 30 días sin sueldo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, buscando señales de que podría desmoronarme. Y continuó, antes de regresar, deberás presentar una disculpa escrita a mano a la Junta y a Camila, reconociendo tu papel en dañar la confianza del equipo y tu compromiso de centrarte en caminos constructivos hacia adelante en lugar de críticas divisivas. Caminos constructivos hacia adelante. Críticas divisivas. Estaban usando jerga corporativa para empapelar un colapso moral. Al otro lado de la mesa, nuestro director financiero estaba sentado, congelado, con la mirada fija en mí. Sabía que todo en mi informe era preciso. También sabía que ponerse de mi lado le costaría su trabajo, tal vez su carrera, así que permaneció en silencio. El miedo se había comido cualquier integridad que alguna vez tuvo. Repasé cada rostro en la mesa y me di cuenta de algo que se sintió como una exhalación lenta y fría dentro de mi pecho, esta gente no es capaz de salvar lo que está roto aquí. Y si me quedaba, me ahogaría con ellos. Exteriormente, parecía la castigada, humillada, aislada, pintada como una saboteadora. Pero internamente, por primera vez en años, algo se elevó en mí como un pico silencioso e innegable. Me sentí libre. Levanté la vista para encontrarme con la de mi padre. ¿Está bien? Él parpadeó, desconcertado por la ausencia de resistencia. ¿Quieres suspenderme? Suspéndeme, continué, con voz firme. ¿Quieres una disculpa? Tendrás una por escrito. La Junta pareció aliviada, convencida de que me estaba rindiendo, confundida por la facilidad con la que acepté el castigo. Pero lo que no entendieron fue que esto no era aceptación. Era partida. Mientras recogía mi carpeta,
Camila se inclinó, su susurro goteando con descendencia. Nunca ganarás, Elena. Esta empresa está en mi ADN. Papá siempre me elegirá a mí. Su certeza me habría dolido una vez. Ya no. Le ofrecí una pequeña sonrisa, casi gentil, del tipo que le das a alguien que no tiene idea de lo que se avecina. Porque en esa sala, en ese preciso momento, tomé mi decisión. Dejaría de intentar salvar a Harwell Medical desde adentro. Dejaría de intentar salvar el legado de mi familia. En su lugar, salvaría a los pacientes. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás, mis pasos resonando en el pasillo pulido. Pensaron que me habían silenciado. Lo que realmente habían hecho era liberar lo único que nunca esperaron, mi libertad para quemar las mentiras que habían construido y alejarme sin un rasguño. Esa noche, mi apartamento se sentía más pequeño que en años. Las paredes demasiado cerca, el aire demasiado quieto, el silencio demasiado fuerte. Me senté en el sofá sin encender las luces. El resplandor del horizonte de Denver proyectaba largas sombras en mi sala de estar. Mis papeles de suspensión estaban sobre la mesa de café, la tinta aún fresca, la firma de mi padre audaz y decisiva. Por primera vez en todo el día, la pregunta de la que había estado huyendo finalmente se instaló frente a mí, pesada y aterradora: si denuncio esto, destruiré la misma empresa que mi madre ayudó a construir. La empresa en la que ella creía. La empresa que había pasado la mitad de mi vida protegiendo. Mi pecho se apretó. Harwell Medical no era solo un empleador. Eran cenas de la infancia, fines de semana perdidos, recuerdos de mi madre caminando por los pasillos con su sonrisa suave y cansada. Presentar una denuncia de informante se sentía como prender fuego a un álbum de fotos familiar. Pero no hacer nada, eso era otra cosa. No hacer nada significaba complicidad. Miré mi reflejo en la ventana. Ojos cansados, delineador corrido, el cabello recogido en un moño desordenado. Durante años, había mantenido este imperio unido. Esta noche, sentía que el imperio me tenía como rehén. Mi teléfono vibró. El nombre del contacto decía: Ana Reyes, Simposio de Cumplimiento Ético. La había conocido 6 meses antes en un seminario federal sobre denuncias de irregularidades en el sector de la salud. Era aguda, directa y no tenía miedo de desafiar los sistemas rotos. Había guardado su tarjeta en mi cajón, por si acaso, sin imaginar que realmente la necesitaría. Mis dedos temblaron solo un poco mientras marcaba. Contestó al segundo timbre. Elena, ¿estás bien? No admití. Creo que estoy a punto de hacer algo que podría destruir todo lo que mi familia construyó. Hubo una larga pausa. Dime qué encontraste. Se lo conté todo. El contrato, la presión para codificar, los diagnósticos inflados, los correos electrónicos de Camila, la represalia de la Junta, la suspensión de mi padre. Ana no jadeó ni entró en pánico. Simplemente inhaló lentamente. Elena, escucha. Hay un programa federal de denunciantes para el fraude en la atención médica. Te protege de represalias, financiera y legalmente. ¿Y si me quedo callada? Mi voz se quebró. Si alguien más descubre esto más tarde. No suavizó la verdad. Si esto explota, y lo hará, tú, como directora de cumplimiento, serás la primera persona que los investigadores examinarán. El silencio no te protegerá. Denunciar sí. Cerré los ojos. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Elena continuó suavemente. Sé que tienes miedo, pero no eres tú la que está destruyendo Harwell. Eres la que está tratando de salvar la parte que todavía vale la pena salvar. Cuando colgamos, el miedo no desapareció, pero se cristalizó en claridad. Una especie de resolución fría y firme. Me levanté y caminé hacia el armario de mi habitación. Detrás de una pila de libros de texto viejos y abrigos de invierno había una pequeña caja fuerte a prueba de fuego. Solo la había abierto 2 veces desde que mamá murió. Mis manos temblaron mientras introducía la combinación. Dentro había documentos sellados en plástico, un collar de perlas que mi madre solía usar y una carta dirigida con su delicada letra, para Elena. Me dejé caer al suelo, con el pulso martilleando. Antes de abrir la carta, llamé a la hermana de mi madre, mi tía Raquel en Seattle. Contestó medio dormida, pero se alertó en el momento en que escuchó mi voz.
Elena, cariño, ¿qué pasa? Tía Raquel se me apretó la garganta. Creo que papá y Camila están usando el hospital para cometer fraude de seguros. Su silencio fue inmediato, agudo. Cuando finalmente habló, su voz temblaba con algo que nunca antes le había escuchado, ira. Elena. Tu madre sospechaba que un día el hospital podría alejarse de su propósito. ¿De qué estás hablando? Se escuchó el crujido de una silla mientras se incorporaba por completo. Elena, tu madre dejó un fideicomiso. El 22% de las acciones de Harwell. Lo puso a tu nombre. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Papá nunca dijo. No lo sabe, interrumpió Raquel. Tu madre no confiaba en que él lo usaría de manera justa. Y ciertamente no confiaba en Camila. El fideicomiso te otorga los derechos de voto exclusivamente a ti. Elena, eres una accionista mayoritaria. La habitación giró a mi alrededor. Yo, no Camila. No mi padre. Yo. Tía Raquel suspiró suavemente. Tu madre me dijo, Elena es la única que elegirá a los pacientes por encima de las ganancias. Si Harwell alguna vez se convierte en algo que no reconozco, ella será la que lo detenga. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Después de que terminó la llamada, finalmente abrí la carta de mi madre. Su caligrafía se curvaba como la suave cadencia de su voz. Si Harwell Medical alguna vez se convierte en un lugar que tu corazón ya no reconoce, tienes el derecho y la responsabilidad de detenerlo. No por lealtad a nosotros, sino por lealtad a las personas a las que debíamos servir. Y al final, haz lo correcto, mi niña. No lo que es fácil. Presioné el papel contra mi pecho. Mamá lo había sabido. Había visto el futuro mucho antes que yo, y me había armado para él. Para cuando me levanté, una paz profunda y temblorosa se había formado dentro de mí. El tipo de paz que solo llega cuando una decisión ya está tomada. Regresé a mi escritorio, encendí mi computadora portátil y abrí el portal federal seguro para denunciantes. Luego abrí la plataforma confidencial de accionistas utilizada por las partes interesadas no ejecutivas. Un archivo a la vez, comencé a subir el informe interno, los correos electrónicos de Camila, las hojas de cálculo estadísticas, los extractos del contrato, los registros de auditoría. Todo lo que esperaban que permaneciera oculto. La barra de progreso avanzaba lentamente, cada punto porcentual una traición silenciosa al imperio que había moldeado toda mi vida. Pero por una vez, no estaba eligiendo a mi familia. Estaba eligiendo la verdad. Y cuando el último archivo se cargó con un suave y decisivo, din, susurré a la habitación vacía, está bien. La mañana llegó con una calma extraña y engañosa, el tipo de luz pálida y delgada que se cuela por las cortinas antes de que el mundo se dé cuenta de que está a punto de cambiar. Mientras yo estaba sentada en la encimera de mi cocina bebiendo café negro, actualizando mi bandeja de entrada cada pocos minutos en busca de un correo electrónico de confirmación del portal federal, el otro lado de la ciudad se despertaba a una mañana muy diferente. En el grupo médico Harwell, Camila entró por la entrada ejecutiva con tacones de 10 centímetros, tarareando para sí misma. Había elegido un traje de color joya que se veía bien bajo las luces fluorescentes, porque hoy planeaba guiar a un grupo selecto de reporteros locales a través de la iniciativa de ingresos récord del hospital. La misma iniciativa construida sobre codificación fraudulenta, estancias de pacientes fabricadas y la manipulación que había envuelto con orgullo en una brillante cinta de marketing. Su asistente se apresuraba a su lado, llevando una pila de puntos de conversación impresos. Camila apenas los miró. Estaré bien, dijo con un gesto displicente. Solo necesito asegurarme de que papá vea el revuelo mediático antes de la reunión de la Junta la próxima semana. En su mente, ya había ganado. Le había dado una lección a su molesta hermana pequeña. Había asegurado el contrato de su carrera. Tenía a papá cantando sus alabanzas a todos los periodistas de Colorado. Nada, ni siquiera una suspensión de 30 días, iba a atenuar el foco de atención bajo el que vivía. Llegó al piso ejecutivo, todavía sonriendo. Y entonces todo se detuvo. Al final del pasillo, frente a la sala de conferencias de cristal esmerilado, estaba mi oficina, o más bien, lo que solía ser mi oficina. La puerta estaba abierta. Las luces apagadas. El escritorio estaba vacío.
Completamente vacío. Ni un bolígrafo, ni una nota adhesiva, ni una foto enmarcada, ni siquiera la taza de café de la que Camila se había burlado una vez por ser demasiado simple. Solo un sobre, colocado cuidadosamente en el centro de la madera pulida. Mi carta de renuncia. La computadora portátil de la empresa estaba a su lado, apagada. Mi credencial había sido desactivada durante la noche. Los registros de acceso mostrarían que mi tarjeta de acceso se desactivó exactamente a las 2:30 de la madrugada, en el momento en que salí por última vez. A unas puertas de distancia, mi padre, Ricardo, estaba de pie en una pequeña sala de reuniones interna, sosteniendo la carta de renuncia impresa con ambas manos. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo que pudiera aceptar. Había esperado una pelea, esperado lágrimas o ira o negociación, esperaba que yo suplicara por justicia como una niña que anhela aprobación. Lo que obtuvo en cambio fueron 4 párrafos escritos con agudeza y una firma que no temblaba. Ahora su mano temblaba. No se dio cuenta de que Camila se acercaba hasta que ella vio su rostro y frunció el ceño. Papá, es solo Elena. Se le pasará. Es dramática, Vero. Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe. Javier Pérez, el asesor legal general de Harwell, irrumpió en la habitación a toda velocidad, con el pelo revuelto, la corbata torcida, su rostro desprovisto de todo color. Parecía un hombre huyendo de un edificio en llamas. Señaló la carta en la mano de papá, luego miró hacia mí, o más bien, hacia mi ausencia. Dime, jadeó, que no lo subió. Mi padre parpadeó, confundido. ¿Subir qué? El informe, se ahogó Javier. La evidencia, los correos electrónicos, los registros de datos, el rastro de auditoría. Tenía material suficiente para desencadenar una investigación federal. Dime que no lo presentó al portal de denunciantes. Dime que no lo hizo. Una voz tranquila llenó el umbral. Presenté todo. Completamente documentado, formateado correctamente y con marca de tiempo. El portal federal ya ha acusado recibo. Javier se hundió en la silla más cercana. El rostro de Camila se contrajo. ¿Tú qué? La ignoré. Y continué, dirigiéndome a mi padre. Como autoridad con derecho a voto del fideicomiso de mi madre, que posee el 22% de las acciones de Harwell, he solicitado formalmente que el comité independiente de la Junta inicie una investigación interna de inmediato. El silencio que siguió no fue el silencio caro y pulido de las salas de juntas. Fue el silencio aturdido y boquiabierto de un acantilado que se agrieta antes de colapsar. Los labios de mi padre se separaron. Autoridad con derecho a voto. Elena, ¿de qué estás hablando? Enfrenté su mirada sin pestañear. Mamá no confió en ti ni en Camila para proteger la ética del hospital. Confió en mí. Entonces comenzó el sonido. Al principio, solo un timbre del iPad en la esquina. Luego otro, y otro. Y de repente, como una reacción en cadena, todos los dispositivos en la habitación comenzaron a vibrar, a sonar, a timbrar, teléfonos, tabletas, computadoras portátiles, la pantalla de la junta montada en la pared. Las notificaciones llovieron. Din, 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 din. Javier miró su teléfono y palideció aún más. Es la oficina del inspector general, susurró. Han confirmado una presentación de denunciante que involucra a Harwell Medical. PIN. Los miembros independientes de la Junta. Están convocando una sesión de emergencia. PIN. Camila tiene prohibido asistir. PIN. Orden de congelación de cumplimiento. Todas las actividades financieras bajo revisión. PIN. Socios de seguros solicitando aclaración sobre discrepancias de codificación. Fue como ver una presa romperse en tiempo real. Camila me agarró del brazo, desesperada ahora. Elena, detente. Arréglalo. Puedes arreglar esto. Tú eres de cumplimiento. Sabes cómo hacer desaparecer las cosas. Di un paso atrás. Ya no soy tu equipo de limpieza. Mi padre parecía como si alguien hubiera tomado un bisturí y cortado los cimientos de su mundo. Elena, por favor. Podemos discutir esto. No así. No,
Levanté una mano. No. Durante años, me dijiste que me quedara callada, que apoyara, que evitara complicar las cosas. Señalé el aluvión de alertas que explotaban en toda la habitación. Esto es lo que sucede cuando eliges el silencio sobre la integridad. Y luego apareció la notificación final en la pantalla de la sala de juntas. Grande e imposible de ignorar. Resolución de la Junta Independiente, audiencia de investigación de emergencia hoy, 3 de la tarde, comparecencia obligatoria, CEO Ricardo Harwell. Exclusión, directora de crecimiento Camila Harwell, sujeto de revisión. Camila jadeó como si no pudiera respirar. Mi padre se sentó lentamente, con la carta de renuncia todavía en la mano. Y yo salí, firme, serena, intacta, sabiendo que esto era solo el principio. La audiencia de emergencia se llevó a cabo a puerta cerrada, tras las puertas más pesadas del ala ejecutiva. Roble grueso, insonorizado, el tipo de puertas destinadas a proteger a hombres poderosos de las consecuencias. Pero hoy, nada dentro de esa sala podía ser protegido. Cuando entré, la atmósfera ya era tensa, lo suficientemente densa como para saborearla. La larga mesa de conferencias, generalmente dispuesta con agua con gas y cuencos de fruta seleccionada, estaba desnuda. Sin hospitalidad, sin pulimento, solo escrutinio. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa, con los hombros erguidos pero temblando claramente bajo la fachada. Camila estaba sentada a su lado, con los ojos muy abiertos y bordeados de rímel corrido, su compostura completamente rota. En el lado opuesto estaban dos miembros independientes de la Junta, ambos con cara de piedra, y Javier Pérez, el asesor legal, hojeando páginas impresas con el pavor de alguien que se prepara para una autopsia. Había un asiento vacío esperándome. No como empleada, no como la directora de cumplimiento que habían suspendido, sino como accionista con derecho a voto, la voz legal que mi madre había dejado atrás. Tomé el asiento sin saludar a nadie. La miembro principal de la Junta, la señora Alvarado, se ajustó las gafas y comenzó sin ceremonias. Hemos convocado esta sesión cerrada para revisar la evidencia presentada a las autoridades federales y para evaluar la mala conducta interna que involucra al grupo médico Harwell. La señorita Harwell asintió hacia mí, está aquí como representante con derecho a voto del fideicomiso Isabel Solís. Mi padre se erizó. También es mi hija. La señora Alvarado no parpadeó. Hoy, es una accionista. Nada más. Camila se movió incómoda. Los miembros de la Junta comenzaron a leer la documentación sobre la mesa, mi informe interno de 80 páginas, correos electrónicos anotados, gráficos de datos, cronogramas, evaluaciones de riesgo. El silencio se retorció hasta que se rompió. El señor Ferreiro, el segundo miembro independiente de la Junta, dejó caer el correo electrónico impreso de Camila sobre la mesa. Este mensaje, instruyendo al equipo de facturación a codificar hacia arriba, para proteger el flujo de caja. ¿Es esta su directiva, señorita Harwell? Camila tragó saliva. Fue una sugerencia, una nota motivacional. No estaba destinada a ser literal. Resultó en la falsificación sistemática de códigos médicos, dijo él secamente. Los pacientes fueron mal categorizados. Los registros de facturación, inflados. Los indicadores de fraude de seguros se activaron en 3 departamentos. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Están sacando esto de contexto. Camila es joven. Todavía está aprendiendo. La señora Alvarado levantó otra página. Estas firmas, aprobando la expansión del programa. Son suyas, doctor Harwell. Él se puso rígido. Firmo docenas de iniciativas estratégicas cada semana. Confío en mi equipo. ¿Confiabas en tu hija?, dije en voz baja. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí. Elena, no te atrevas. No levanté la voz. No lo necesitaba. Confiabas en ella tan ciegamente que no te diste cuenta de que estaba convirtiendo a Harwell en una máquina construida para exprimir dinero de los pacientes que confiaban en nosotros. Dejaste que tratara las leyes estatales y federales como si fueran opcionales, como si fueran sugerencias de relaciones públicas. La sala se congeló. Mi padre se levantó abruptamente, señalándome con un dedo tembloroso. Estás destruyendo todo lo que construí, todo en lo que tu madre creía.
¿Crees que estás salvando este lugar? Lo estás quemando hasta los cimientos. Yo también me puse de pie, igualando su altura pero no su volumen. Papá, tú lo destruiste en el momento en que dejaste que Camila jugara a ser CEO porque sonreía para las cámaras. Lo destruiste cuando dejaste de mirar a los pacientes y empezaste a mirar solo la marca. Lo destruiste en el momento en que valoraste las ganancias más que la ley. Él retrocedió. Y por primera vez, vi miedo, no de mí, sino de perder el imperio por el que había sacrificado todo. El asesor legal se aclaró la garganta, tembloroso. Con los reguladores federales ahora involucrados, Harwell está expuesto a sanciones penales y civiles, posible exclusión de Medicare y redes de seguros. Podríamos perder contratos, enfrentar sanciones públicas. Camila jadeó. Criminal. Eso no es mi culpa. Hice lo que papá me dijo. Siempre dijo que el crecimiento era la prioridad. Dijo que yo tenía los instintos. Camila interrumpió bruscamente la señora Alvarado. Este no es el momento para desviar la culpa. La boca de Camila se cerró de golpe. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas y luego llegó el veredicto. No emocional, no dramático, simplemente administrativo. En interés de proteger al grupo médico Harwell durante la revisión federal, comenzó la señora Alvarado, estamos implementando las siguientes medidas con efecto inmediato. 1. El Dr. Ricardo Harwell dejará el cargo de CEO durante la investigación. 2. La señorita Camila Harwell será suspendida de todos los roles de liderazgo y se le restringirá el contacto con los departamentos de facturación, finanzas o cumplimiento. 3. Se invita a la señorita Elena Harwell a servir como asesora de cumplimiento independiente para ayudar con la reestructuración. La sala contuvo la respiración. Mi padre me miró fijamente, pálido como un fantasma. Tú planeaste esto. Querías mi caída. Negué con la cabeza. Quería responsabilidad. Quería seguridad para nuestros pacientes. Quería que honráramos los valores con los que tú y mamá me criaron. Mi voz se suavizó. Tú elegiste no hacerlo. La silla de Camila raspó violentamente mientras se levantaba. No finjas que eres la heroína, Elena. Siempre has estado celosa. Odias que papá creyera en mí. Me volví hacia ella. Si papá creyera en ti, debería haberte enseñado responsabilidad, no haber alentado tu imprudencia. Debería haberte enseñado la ley, no cómo eludirla. Su rostro se descompuso. La señora Alvarado me miró de nuevo. Su orientación ayudaría a estabilizar esta organización. ¿Nos ayudará? La respuesta ya estaba allí, esperando, sólida y clara. No dije. Cooperaré plenamente con los investigadores federales. Pero limpiar el desastre, ese es el trabajo de las personas que pasaron 5 años fingiendo que el desastre no existía. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. La Junta asintió. No discutieron. No suplicaron. Entendieron. La respiración de Camila se volvió superficial, casi de pánico. Mi padre se derrumbó de nuevo en su silla, el dolor asentándose sobre sus hombros como el peso de una década. Y salí de la audiencia a puerta cerrada, no como el chivo expiatorio, no como la hija olvidada, sino como la persona que sostenía lo único que nunca imaginaron que tendría, poder y la voluntad de usarlo. Pasaron 9 meses. Meses que remodelaron todo lo que Harwell Medical había afirmado ser. Todo lo que mi padre creía controlar y todo lo que una vez me permití cargar sola. Las investigaciones federales se movieron rápidamente, casi sin piedad. Una vez que se abrieron los archivos del denunciante, la evidencia habló más fuerte que cualquier comunicado de prensa para el que Camila hubiera posado. Los hallazgos fueron claros: codificación sistemática al alza, estancias de pacientes manipuladas, tergiversación financiera y negligencia ejecutiva. Harwell Medical fue golpeado con multas tan asombrosas que fueron titulares locales durante semanas. Los socios de seguros rompieron contratos. Los reguladores pusieron a toda la red bajo monitoreo de cumplimiento. Para evitar el colapso, la Junta hizo el único movimiento que quedaba: vendieron la mayoría de las acciones de Harwell a un consorcio de hospitales sin fines de lucro, uno conocido por priorizar la equidad del paciente sobre los márgenes de ganancia. El nombre Harwell se mantuvo en los letreros por razones de legado,
pero todos entendían la verdad: el imperio se había encogido, desarmado, humillado. Mi padre, una vez el inquebrantable CEO con su nombre grabado en placas por todo Denver, perdió toda autoridad ejecutiva. La Junta negoció una transición que le permitió permanecer vinculado solo en la capacidad más pequeña y segura, un médico a tiempo parcial en una clínica comunitaria en las afueras de Aurora, el tipo de lugar donde nadie conocía ni le importaba su apellido. Les dijo a sus conocidos que eligió regresar a la atención directa al paciente, pero dentro de la familia, todos sabían, su reino había desaparecido, y él había ayudado a quemarlo. El colapso de Camila fue aún más estruendoso. La investigación no solo la despojó de su título, expuso su ignorancia, su arrogancia, su afán por torcer la legalidad cada vez que las proyecciones de crecimiento lo exigían. La hija dorada de la atención médica de Colorado, como la había llamado una vez una revista, se convirtió en la ejecutiva bajo revisión ética. Casi de la noche a la mañana, los colegas dejaron de seguirla. Los reporteros dejaron de llamar. Las invitaciones se evaporaron. Cuando el polvo se asentó, dejó Denver en silencio y resurgió meses después en Florida, vendiendo condominios de lujo para una firma de bienes raíces costera. Se veía bronceada y sonriente en su nueva foto de perfil, pero había algo vacío en sus ojos, un eco de un foco de atención que nunca volvería. En cuanto a mí, cuando las investigaciones concluyeron formalmente, recibí llamadas de 5 sistemas hospitalarios diferentes, cada uno ofreciéndome puestos que iban desde auditora senior hasta jefa de cumplimiento. Pero la única oferta que se sintió correcta provino de una red de hospitales comunitarios, instalaciones desatendidas, con fondos insuficientes, pero dirigidas por líderes que realmente escuchaban. Líderes que no querían atajos ni lagunas legales. Líderes que leyeron mi currículum no con sospecha, sino con alivio. Me uní a ellos como su directora de ética y cumplimiento, un rol más ligero que cualquier título que hubiera tenido antes, no porque fuera más fácil, sino porque no requería que cargara con las fechorías de otros en silencio. Dormía mejor. Respiraba más profundo. Entraba al trabajo sin prepararme para la batalla. Mis nuevos colegas pedían mi opinión en lugar de mi obediencia. Me incluían en la toma de decisiones en lugar de usarme como escudo. Y por primera vez en años, mi trabajo se sintió como una extensión de mi propósito, no como una carga que había heredado. Con un ingreso estable y un corazón más vacío, compré una pequeña casa en las afueras de Golden, Colorado, una con grandes ventanas que daban a las montañas y un porche que recibía el sol de la mañana. Adopté un perro de rescate, un mestizo luchador con una oreja torcida que me seguía de habitación en habitación como si temiera que desapareciera. Lo llamé Milo, y llenó un espacio silencioso en mi vida que no me había dado cuenta de que estaba vacío. Cada mañana, tomaba café en mi porche mientras Milo dormitaba a mis pies, y la luz del sol pintaba las montañas de un suave ámbar. Sin reuniones de junta, sin sonrisas falsas, sin el peso de llevar un legado que nunca se me permitió que fuera mío. Algunas noches todavía me quedaba despierta pensando en mi madre, su voz, su carta, su confianza depositada en mí cuando sabía que no estaría aquí para guiarme. Y cada vez, susurraba un silencioso, gracias, a la oscuridad. Una tarde, mientras cerraba mi computadora portátil después de terminar un esquema de cumplimiento para una de las clínicas comunitarias, me di cuenta de que sentía algo que no había experimentado en años: paz. Paz genuina y profunda. En la quietud de ese momento, la verdad se asentó con una certeza suave y clara. Pensaron que suspenderme me enseñaría una lección sobre lealtad. En cambio, me enseñó la única lección que nunca esperaron que aprendiera: nunca vendas tu conciencia para preservar la ilusión de otra persona. La libertad no era ruidosa. No era triunfante. Era silenciosa, firme, ganada, y era mía. Pasó un año completo antes de que mi padre apareciera de nuevo. No en una sala de juntas, no en el pasillo de una clínica, no a través de un correo electrónico vigilado reenviado por un asistente. Vino a mi casa en Golden un sábado por la mañana gris, de esos en los que las nubes se sientan lo suficientemente bajas como para tocar las montañas. Milo ladró antes de que yo llegara a la puerta, con la cola rígida, sintiendo algo desconocido. Cuando la abrí, el hombre que estaba allí parecía casi un extraño. Mi padre, Ricardo, una vez el imponente y pulido CEO de Harwell Medical, ahora estaba ligeramente encorvado, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta gastada, el cabello más delgado y más gris de lo que recordaba. Sus ojos, una vez agudos y autoritarios, eran más suaves ahora,
sombreados con algo parecido al agotamiento o la humildad. Elena dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? Por un momento, dudé, no por ira, sino porque necesitaba asegurarme de que mi corazón estuviera lo suficientemente firme para enfrentar cualquier versión de él que hubiera llegado. Me hice a un lado, dejándolo entrar. Miró alrededor de mi pequeña sala de estar, los libros, los juguetes del perro, la vista de las montañas a través de la gran ventana, y algo dentro de él cambió. Una comprensión, tal vez un ajuste de cuentas. Se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas. Yo esperé. La empresa comenzó, aclarándose la garganta. Es más pequeña ahora. El nuevo liderazgo trajo auditores, reestructuró departamentos, eliminó la antigua marca. Hizo una pausa. Incluso cambiaron el logo. Había un leve temblor en su voz. Perder un imperio no sucede en un momento. Sucede en oleadas. Pero sigue viva, añadió, como si tratara de convencerse a sí mismo. Solo diferente. Asentí. Diferente puede ser bueno. Esbozó una sonrisa sin humor. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. No pensé que tu informe o la investigación llevarían a todo esto. Me recliné en mi silla. Papá, no llegó tan lejos. Ya estaba así de lejos. Simplemente no querías verlo. Hizo una mueca. No dramáticamente, solo lo suficiente para que yo supiera que las palabras habían dado en el blanco. El silencio se extendió entre nosotros, espeso con cosas que habíamos cargado durante demasiado tiempo. Luego, suavemente, hice la pregunta que había estado en mi pecho durante años. Papá, ¿protegiste a Camila porque era la mayor, o porque te hacía sentir que estabas viendo una versión más joven de ti mismo? Se congeló. Sin nuevas desviaciones, sin nuevos discursos, sin nueva bravuconería de sala de juntas, solo quietud. Durante mucho tiempo, más de lo que esperaba, no respondió. Miró al suelo como si buscara a través de décadas de elecciones el lugar correcto para comenzar. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro. Eras tan capaz, tan fuerte. Incluso de niña, resolvías tus propios problemas. Resolvías los míos. ¿Y Camila? Exhaló temblorosamente, ella siempre necesitaba algo. Aprobación, guía, atención. Me hacía sentir útil. Útil. Las palabras quedaron allí, antiguas y crudas. Así que le di más, admitió. Más elogios, más responsabilidad, más confianza. Levantó la vista, con los ojos brillantes, no con lágrimas, sino con claridad. Y no me di cuenta de que te estaba quitando esas cosas a ti. No hablé. Dejé que continuara. Tú eras la fuerte, susurró. Me apoyé en eso. Me apoyé demasiado. Y para cuando me di cuenta de lo que había hecho, era más fácil dejar las cosas como estaban. Más fácil para él, agotador para mí. Respiré lentamente. Papá, no voy a volver. Ni a Harwell, ni a arreglar nada, ni a reparar la imagen pública. Nada de eso. Él asintió, casi esperándolo. Si quieres una relación conmigo, dije, firme y clara, tiene que empezar con escuchar. No negociar, no elaborar estrategias, solo escuchar. El rostro de mi padre se arrugó ligeramente, no roto, sino suavizado de una manera que nunca había visto. Un hombre despojado de títulos, excusas y defensas. Elena murmuró, con la voz temblando por primera vez en mi vida. Lamento haber dejado que mi hija más fuerte se convirtiera en la que tuvo que protegerse a sí misma. Durante años, había imaginado cómo se sentiría escucharlo decir algo así. Pensé que dolería o sanaría o satisfaría algún dolor enterrado. Pero en cambio, simplemente se sintió real, simple, humano. Una verdad largamente esperada. No lo perdoné en ese momento. La curación no ocurre bajo demanda. Pero lo dejé sentarse allí, en mi sala de estar, en el silencio que nunca antes había permitido entre nosotros. Afuera, las montañas se erguían firmes e inmóviles. Adentro, algo viejo finalmente se movió. Pasaron 5, quizás 6 años. Años que suavizaron los bordes afilados de todo lo que vino antes. Años que moldearon mi vida en algo que una vez no podía imaginar desear.
El mundo siguió girando, y yo también. Para entonces, había construido algo nuevo por mi cuenta. No un hospital, no un imperio corporativo, sino una firma de consultoría dedicada a lo único que Harwell Medical había olvidado, la ética nacida de la empatía, no del miedo. Mi empresa se especializaba en ayudar a organizaciones de atención médica de propiedad familiar a hacer la transición de liderazgo sin repetir los silenciosos fracasos generacionales en los que crecí. Enseñé a las juntas directivas a separar el amor de la responsabilidad, la ambición del daño y el legado del ego. Los padres traían a sus hijas a mis talleres. Las madres traían a sus hijos. Los hermanos se unían no para competir, sino para aprender a no destruirse mutuamente. Los ayudé a reconstruir lo que el poder y el orgullo habían erosionado. Y al hacerlo, reconstruí partes de mí misma. Mi padre asistió a una de mis conferencias por primera vez en una fresca mañana de otoño. No me dijo que vendría. Lo vi solo al final, sentado en la última fila, con las manos cruzadas, escuchando con la concentración silenciosa de un hombre finalmente dispuesto a aprender en lugar de liderar. Cuando terminó la sesión, no corrió al frente para presentarse o para posar para una foto. Esperó hasta que la multitud se dispersó. Solo entonces se acercó, lenta y cautelosamente, como si no estuviera seguro de tener derecho a interrumpir el espacio que yo había creado. No ofreció consejos. No se disculpó de nuevo. No trató de reclamar nada. Simplemente me rodeó con sus brazos en un abrazo breve y cuidadoso y susurró: «Convertiste tu dolor en algo que ayuda a la gente a vivir mejor. Tu madre estaría muy orgullosa». No fue dramático. No fue el clímax de una película. Fue pequeño, humano y real. Y eso fue suficiente. Nuestra relación, ni rota ni arreglada, se asentó en algo honesto. Cenábamos de vez en cuando. Las conversaciones derivaban entre los libros que estábamos leyendo, los casos que manejaba en su clínica y los tomates que estaba aprendiendo a cultivar en su patio trasero. Los temas que una vez usamos como armadura: negocios, estrategia, éxito, fueron silenciosamente retirados. Harwell Medical no existía entre nosotros como un imperio o una herida. Simplemente era algo que había sucedido, algo que sobrevivimos. Él nunca me pidió que ayudara a reconstruirlo. Yo nunca me ofrecí. Ese capítulo se había cerrado. Y en algún lugar de esas cenas tranquilas, en las risas sobre comidas compartidas y el silencio que ya no temíamos, algo más creció, una recuperación de lo que la familia podía ser cuando las ambiciones dejaban de asfixiarla. Muchas noches, después de terminar una sesión de consultoría o revisar notas de gobernanza, me sentaba sola en la pequeña oficina de mi firma. Sin el escudo de Harwell en la puerta. Sin un legado cerniéndose sobre mi hombro. Solo mi nombre, simple, firme, enteramente mío, y un equipo de personas que confiaban en mí por quien era, no por la hija de quien había sido. Me reclinaba en mi silla, cerraba los ojos y dejaba que la quietud se asentara a mi alrededor. Y en ese silencio, encontré las palabras que se sentían lo suficientemente verdaderas como para terminar mi historia, las palabras que ahora digo a cualquiera que se encuentre atrapado entre la lealtad y la justicia. Mi padre quería mi disculpa para mantener la paz, para mantener la superficie lisa, para mantener vivo el silencio. Dije: está bien, pero no al juego que él estableció. Estuve de acuerdo conmigo misma, porque el silencio ante la injusticia no es neutralidad. Es participación. A veces, lo que rompe todo lo que construyeron no es la traición. Es la verdad. Y a veces, la única venganza que necesitas es alejarte y dejarlos enfrentar las consecuencias de las decisiones que lucharon tan arduamente por defender. Años después de las salas de juntas, las acusaciones, las investigaciones, me siento en mi propia oficina, la luz del sol en el escritorio, Milo dormido junto a la puerta, mi pequeño equipo riendo en el pasillo. No hay un título por el que luchar, ni un imperio que heredar, ni la aprobación de un padre que perseguir. Solo está la vida que elegí. Y por primera vez, la vida que finalmente me eligió a mí. Nadie puede suspenderme ahora. Nadie puede silenciarme. Nadie puede decidir mi camino por mí. Por primera vez, mi futuro lleva solo una firma, la mía.